Amigos, soy Jesús Moreno Niño y estamos en una producción más de Banco de Datos del Venado Cola Blanca, Venados Real Estate, ranchos en renta para cacería, servicios veterinarios KC y tierra de venados, marcas registradas. En el programa anterior comentábamos, amigos, que cada vez son más las especies exóticas que ya están en ranchos en cerco bajo en el noreste del país. Y les pedí a todos ustedes que nos enviaran sus comentarios. Y mis amigos, pues la respuesta de ustedes fue abrumadora y coincidente en el sentido que las especies exóticas hoy son muy abundantes y perjudiciales y ustedes nos recomiendan aprovecharlas y el aprovechamiento que sea con fines de control. El primer paso para intentar encontrar una solución a este problema es aceptar que el problema existe. Es decir, que estemos conscientes de que ya el noreste de México, los ranchos de cerco bajo, están invadidos por especies exóticas. Si buscamos el origen de este problema, debemos irnos a principios del siglo XXI, a los años 2001, 2003, 2004, cuando muchos ranchos del noreste del país recibieron autorización oficial para poner un cerco alto y confinar especies exóticas. Quiere decir entonces que el gobierno estaba consciente de ello y lo permitió. Sin embargo, cuando llega la inseguridad en el año 2010 y estalló el problema, muchos de esos ranchos que tenían su autorización oficial para tener el cerco sufrieron ataques en sus instalaciones y los cercos altos por diferentes causas se destruyeron y permitió que los animales se fugaran hacia el exterior, hacia los ranchos de cerco bajo. De tal manera que aquellos cientos de animales exóticos que escaparon de los cercos altos hace 15 años, cuando menos, hoy son miles, amigos, son miles de animales que están dispersos en los ranchos de cerco bajo del noreste de México. Bien, entonces, si aceptamos que el problema existe y que el gobierno sabía desde un principio el origen del mismo, vamos a intentar encontrar una solución y por eso les voy a compartir los datos de esta investigación que hicimos aquí en Banco de Datos del Venado Cola Blanca. Me refiero en primer término a los estudios de un premio Nobel 1973, me refiero a Konrad Lorenz. Él nos habla del comportamiento animal en su hábitat. Lorenz es uno de los fundadores de la etología moderna y nos menciona 3 tipos de adaptaciones, que es la morfológica, la fisiológica, pero la más importante y a la que tenemos que atender es la adaptación conductual de las especies animales. En otra parte de nuestra investigación, revisamos el libro Etología, Introducción a la Ciencia del Comportamiento Animal, un libro interesante de Gabriel Ermite, Marcelo Cassiani y Juan Carranza, que nos habla de la ontogenia del comportamiento animal, es decir, los cambios que se dan a lo largo de su vida. Y nos habla de un aspecto bien interesante, amigos, el comportamiento del animal en el ambiente y la adaptación, ojo, la adaptación al uso del espacio compartido con otras especies. ¿Qué quiere decir esto, amigo? En pocas palabras, que cuando llega un grupo de animales, ellos buscan la dominancia, la jerarquía, pero eso implica lucha, implica interacciones sociales agresivas. Entonces, de una manera inteligente, el animal o la especie animal evita enfrentarse violentamente y aceptan un proceso de adaptación con las otras especies. Así inician los espacios compartidos y, amigos, eso evitaría el desplazamiento de las especies nativas que ya estaban en el sitio originalmente. Los estudios de Lorenz, el premio Nobel, nos habla de las adaptaciones morfológicas, es decir, los cambios que desarrollan algunas especies en sus características físicas. En la imagen pueden ver ustedes una liebre muy orejona, un elefante muy orejón también. Eso es una adaptación que hacen a sus cuerpos para obtener termorregulación. ¿Ok? Vamos a ver ahora la adaptación fisiológica, que también son cambios en los procesos internos de los animales. Ven ahí un dromedario que trae su joroba, pero ¿qué trae ahí? Trae un reservorio de grasa. ¿Para qué? Para tener disponibilidad de energía cuando las condiciones de su entorno son muy severas. También vemos el caso de la cascabel. La cascabel genera un veneno para poder someter a sus piezas y poderlas consumir o para defenderse.
en algún ataque. Y la última adaptación que nos menciona Lawrence en sus estudios es la adaptación conductual. Como en este caso concretamente hablamos de una translocación obligada, es decir, teníamos un grupo de especies exóticas que estaban confinadas en un cerco alto, pero de una manera accidental, violenta, pues se escapan de esos cercos y se diseminan en los ranchos de cerco bajo. Entonces ahí encontramos ya dos escenarios: los animales originales, los nativos que ya vivían en el cerco bajo, y los animales exóticos que llegan a ese cerco bajo, ¿sí? Y eso obligó a un proceso adaptativo conductual entre ambos grupos. ¿Por qué? Porque o se van a matar, se van a destruir entre ellos, o se van a adaptar. O sea, se tienen que aclimatar a la convivencia con otras especies. A eso el premio Nobel en estudio animal le llama adaptabilidad conductual. Y este proceso nos dice él que es mayormente exitoso cuando no hay una competencia específica por el alimento. Partiendo de esas teorías, amigos, podemos pensar entonces que las especies nativas no serán desplazadas violentamente, pero ojo, especialmente si el hombre interviene en el proceso adaptativo. Esto lo comentamos, amigos, porque si un dueño de rancho, de una UMA, de cerco bajo, tiene visión, él va a trabajar ya desde hoy en el mejoramiento del hábitat por medio de tratamientos mecánicos, uso de rastrarromer, de rodillo-aireador, franjas alternas, infinidad de tratamientos que puede hacer para incrementar la capacidad de carga, mejorar sus líneas de ramoneo, y así va a poder hacer un hábitat más agradable para ambas especies, para las nativas que ya estaban de manera original y para las exóticas que están entrando a ese predio. ¿Y qué va a hacer así? Va a tener una doble oportunidad de comercializar exitosamente su predio, siempre sobre una teoría de sustentabilidad de lo que está extrayendo. En pocas palabras, amigos, esos ranchos van a ser mucho más productivos y van a ser totalmente sustentables. ¿Por qué? Porque se está mejorando el ecosistema, lo está haciendo más amplio para las dos especies que tiene ahora, las nativas y las exóticas. Sin embargo, amigos, el primer paso deben de darlo los gobiernos estatales y el gobierno federal, por supuesto, simplificando, repito, simplificando la incorporación de las especies exóticas a la UMA para que su aprovechamiento sea legal en todos los aspectos. Y deben de recordar una cosa: el gobierno siempre supo de la existencia de esas especies exóticas, porque la mayoría, o por qué no la totalidad, de esas UMAs que tenían el cerco alto con especies confinadas siempre contaron con una autorización oficial para operar como UMAs intensivas. Y la inseguridad, la violencia degeneró en que muchos de esos ejemplares del cerco alto se desplazaran hacia los agostaderos de cerco bajo. Mis amigos, si necesitas mayor información sobre este tema o sobre algunos otros, simplemente ahí están nuestros celulares, nuestros métodos de contacto. Llámanos y estamos a tus órdenes. Soy Jesús Moreno Niño, tu amigo, y me despido diciéndoles que en tierra de venados sabemos en dónde están los grandes. Gracias, suerte para todos.